les decía, este capítulo, el capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la titulamos El amor. El amor, el mayor don de Dios. Y precisamente después de que el apóstol Pablo habló de estos dones espirituales en el capítulo 12 de esta carta, y también de la manifestación del Espíritu, a fin de que las personas que reciben determinados dones los usen conforme al plan de Dios y no conforme al plan personal de cada quien, porque por eso hay tanta confusión y tantas formas tan distintas y distantes de desarrollar los dones que el Señor le da a su pueblo. En ese capítulo, Pablo nos lleva a un nivel superior, ya después de haber entendido el propósito de los dones espirituales y para qué fueron dados, con qué propósito el Señor los da a su pueblo. Nos lleva a un nivel superior, un don, a un don el que recibe todo aquel que quizás ya tiene un don, pero este es un plus, este viene a ser un plus. Porque en el ejercicio de estos dones espirituales que se describieron en el capítulo anterior, en el don del amor, es como nosotros podemos coronar todos estos dones. Tú tienes el don de profecía, gracias a Dios, qué bueno, pero necesitas este plus, que es el amor. Porque incluso si no tienes amor para compartir la profecía, vienes a ser como un címbalo, como que retiñe, como algo que está hueco, como un instrumento que no tiene una armonía en su sonido. Y es por ello que Pablo al final del capítulo anterior, a propósito, él nos dice que nos mostraría un camino aún más excelente. Después de describir estos dones importantes, todos son importantes, pero dice, yo les muestro un camino aún más excelente. Y ese camino es nada más y nada menos que el amor, como un don de mayor supremacía que todos los demás dones. Y no solo porque es superior, sino porque es a través del amor como podemos entender la razón por la que Dios precisamente le ha dado a los hombres su instrucción, su ley, su educación, su Torah. Porque, como todos lo sabemos, la Torah, ¿cuál es el propósito de la Torah? Tiene el propósito de hacernos mejores personas. Ese es el propósito. Pero si el estudio de la escritura te hace soberbio, de repente ya conoces toda la palabra y de repente ya comienzas a hablar en cosas muy, muy espirituales y de repente te haces un soberbio, ese don que Dios ya te dio en relación a la profecía, que es el conocimiento, la ciencia, viene a ser nada. ¿Por qué? Porque por falta del amor vas a impedir que esto lo reciba otro en el espíritu. Lo que va a recibir va a ser tu vociferío, tu alarido. Y de nada te va a servir este gran don que ya recibiste quizás. Por eso es tan importante entender que todos los dones tienen su justificación en su desarrollo en la vida de las personas mediante la expresión misma de ese amor. Porque de nada nos sirve cumplir mandamientos si no hemos entendido el corazón de Dios. De nada nos sirve cumplir con las fiestas bíblicas si no hemos entendido el sentido y el propósito por el que el Padre amoroso le ha dado a sus hijos un plan profético a fin de lograr nuestro propósito divino aquí en la tierra. De nada nos va a servir predicar la cruz de Yeshua si no podemos entender el corazón de Dios. Así es de que tenemos la gran responsabilidad de conocer el amor bíblico, ¿sí? El amor bíblico. Un amor que no solo se basa en emociones, sino en el correcto conocimiento de Dios.
por cuanto que para nosotros es muy necesario cumplir con lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque de esta manera es como conoces a Dios. Porque el carácter de Dios está conformado en esta balanza entre la justicia y la misericordia. Porque si la balanza tú la consideras solamente en el carácter de Dios conforme a la misericordia, pero no hay justicia, estás pensando en un Dios débil. Y Dios no es débil, Dios es fuerte, es justo, misericordioso, siempre, pero jamás sin justicia, siempre va a ser justo. La justicia siempre va acompañada de la misericordia en el carácter de Dios, y eso es justo lo que tú y yo tenemos que conocer de Dios. Ese es el amor bíblico. Y en ocasiones las personas se equivocan al tratar de identificar el amor del que habla Pablo, el amor de Dios, el amor de Yeshua, en un amor débil, mostrando solamente misericordia, pero en donde tú no puedes ver, o no disciernes, o no distingues en qué momento debes de actuar de una forma y de otra. Siempre en amor, por supuesto, pero recordemos esto, el amor bíblico no está ausente o separado de la justicia. Tú no puedes considerar que cumples la ley en amor, olvidándote de toda la ley, de todos los mandamientos que implican una justicia. ¿Por qué? Porque la propia Torah te obliga a mediar esta situación. Incluso hay mandamientos que te prohíben beneficiar más al pobre que al rico. ¿Por qué? Por la justicia, precisamente, porque Dios es justo y equitativo. No es que no puedas darle de ti lo que tú quieras, de tu propio bolso al pobre más que al rico, por supuesto que sí lo puedes hacer, pero en el momento que tú impartes justicia o tienes que emitir una resolución, no debes beneficiar más al pobre que al rico, porque entonces no estás actuando conforme a la función que el Señor te está encomendando, es decir, impartir justicia. Así es que el amor bíblico no es como el amor del hombre. El hombre tiene que aprender a amar como Dios nos ama. El hombre tiene que aprender a amar como Yeshua nos amó y nos ama. Y dice el verso 1 de ahí del capítulo 13 de 1 de Corintios: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas pueden ser un don de los que analizamos en el capítulo anterior, y en su caso recordemos que para que sea considerado un don debe ser adquirido de forma sobrenatural. Eso es algo también muy importante. Un don espiritual se recibe de forma sobrenatural. De otra manera es una aptitud propia, ¿ok?, que puedes seguir desarrollando por tu propia cuenta, pero si es un don espiritual, entonces es sobrenatural. Justo como lo que sucedió en Pentecostés, ¿recuerdas? Hechos capítulo 2, en donde los discípulos de Yeshua comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas de las naciones de aquellos judíos de donde provenían, y la forma en que estos discípulos expresaban estas lenguas fue de forma tan sobrenatural, porque ellos eran galileos, es decir, ellos no eran gente letrada, por eso se sorprendieron. Por eso se sorprendieron aquellos judíos que venían de otras naciones, porque estaban hablando en los idiomas de aquellas naciones. Sin embargo, es aquí donde Pablo nos lleva al siguiente nivel, lo que significa que si hemos recibido un don, el que consideres que has recibido de parte de Dios, fue porque el Señor considera que podemos servir en el reino.
con ese don. Pero puede suceder que una vez que has recibido ese don, perdamos la brújula de lo que implica ser un buen mayordomo y comenzar a maltratar a las ovejas. En este caso, nos constituimos en personas que sí, efectivamente podemos tener un don, pero nos está faltando el elemento indispensable para que ese don sea en provecho de la iglesia: el amor. Te das cuenta que a final de cuentas el amor bíblico, el amor del Señor, es el vínculo entre este gran regalo que tú recibes y el propósito cumplido. El vínculo es el amor. La palabra griega para resuena, la palabra que utiliza aquí Pablo en el versículo 1, es la palabra geo, que se traduce como reverberar. Se traduce también como bramido. Fíjate. Mientras que la palabra griega para la palabra retiñe es la palabra alalazo, que en el contexto de este pasaje se traduce como vociferar, como un alarido. Imagínate, gritos. De manera que no importa entonces que podamos hablar en lenguas por causa del don que hemos recibido. Porque sin amor, pues ese hablar en lenguas solo viene a ser como metal que resuena y como un instrumento musical quizás que en realidad solo vocifera y se escucha como alaridos. Terrible. Y qué pena y qué tristeza que al final de cuentas se echa a perder un gran don que quizás podamos haber recibido. Por eso Pablo está hablando aquí está cerrando este tema de los dones espirituales con el elemento que va a hacer efectivo ese don que ha recibido: el amor. Dice el verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La profecía, recordemos que es el don que consiste en hablar de la palabra de Dios, con conocimiento, con ciencia. Un conocimiento en el espíritu, y que le brinda a la persona la posibilidad de entender, por supuesto, los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprenderte toda la Biblia porque tienes una capacidad intelectual formidable, a que conozcas la Escritura, pero en el espíritu. De tal manera que en el espíritu puedas discernir más allá de la letra escrita, no desconectándote de la palabra escrita, sino en la misma palabra escrita, en el sentido en que Dios la estableció. Por eso la profecía, de la que como un don dado por Dios, habla de este tema. Se refiere precisamente a algo que te va a permitir entender los misterios del Señor, los misterios de Dios, en la propia Escritura. No a través de andar dilucidando con fábulas, con especulaciones, con coincidencias, con determinadas situaciones que solo es producto de la mente del hombre. No, eso es otra cosa. Eso es cábala, eso es fanatismo, llámale como tú quieras, pero no tiene nada que ver con un don espiritual relacionado con la profecía. ¿Sí? La comprensión que se tiene a nivel espiritual de todo lo que podemos leer en las Escrituras. Y es por ello que ese tipo de conocimiento nos hace entender estos misterios, precisamente, ¿verdad? Lo mismo con el don de la ciencia.
el don de ciencia, un conocimiento que solo viene por la revelación de Yeshua. Recordemos cómo es que el apóstol Pablo anteriormente se refiere a su pueblo, ¿verdad? Que ama a su pueblo y todo, pero se lamenta porque ellos tuvieron un celo de Dios, pero no un celo conforme a ciencia. Y Pablo está hablando de este tema, precisamente. ¿Por qué? Porque el celo que ellos tuvieron y manifestaron acerca de Dios no fue conforme a la revelación. ¿Y quién es el que te da la revelación? El Hijo, Yeshua. La fe que tiene que ver con la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Y tienes fe justo por esta revelación que Él te da. Todos estos dones que recibimos de parte de Dios podemos recibirlos, pero nosotros mismos no seremos nada a final de cuentas si no tenemos el atino de desarrollar cada uno de estos dones en amor. Esto significa que el elemento del amor es justo el complemento que necesitamos expresar en el desarrollo de cada don que hemos recibido. No olvidemos esto, porque esto es fundamental. De nada sirve que al final de cuentas el Señor haya escuchado tus oraciones, tu clamor para recibir algún don, y que ya que lo tengas cometas el gravísimo error, ya sea de no desarrollarlo conforme a la revelación del Espíritu, es decir, a fin de que lo desarrolles conforme al propósito divino que se te dio, o ya sea que a final de cuentas caigas en soberbia y te olvides del elemento más importante con el cual puedes efectivamente cumplir ese propósito, que es el amor. Verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate lo que está diciendo Pablo. O sea, cualquiera pudiera decir que por amor se deshace de muchas cosas para darle de comer a los pobres. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cómo? O sea, estás haciendo eso y puede ser que no tengas amor, efectivamente, porque no es el amor de Dios, es el amor del hombre. Y el amor del hombre te va a engañar, el corazón del hombre es engañoso. Por eso hay que identificar el amor de Dios, el amor divino, el amor que nosotros podemos expresar, pero hay que conocer el corazón de Dios, hay que conocer a Dios. Y la primera regla para que tú puedas conocer al Señor es jamás perder el enfoque de vista que el carácter de Dios se identifica por su justicia y por su misericordia. Así es de que Yeshua, hablando de este amor del que está hablando Pablo, le hizo ver a Pedro que el amor que le tenía no debía caracterizarse como un amor en la carne, sino en los motivos más sublimes por los que Dios le da a cada uno un don, justo como Yeshua lo restauró a pesar de haberle negado. Juan capítulo 21, verso 15, si gustas acompañarme en tu Biblia, dice así: cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La propia pregunta de Yeshua fue una prueba para Pedro, para ver en qué condición estaba su espíritu, en qué condición él estaba acerca con relación a sus hermanos, con relación a los demás discípulos. ¿Me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Yeshua le está encargando a los creyentes, que son como niños aún quizás, y al decirle que, porque los corderos son pequeños, y al decirle que los apaciente significa que debe tener mucho cuidado del alimento que les da,
porque son pequeños. ¿Cuál es el alimento que tú recibes? ¿Cuál es el alimento que tú en un momento dado puedes darle a otro que apenas está queriendo conocer a Dios? Hay que tener cuidado, ¿qué alimento le das? Por eso dice el Señor, por eso le dijo, apacienta mis corderos. Dice el verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Aquí Yeshua le está encomendando velar por las necesidades espirituales de todo creyente. Está refiriéndose a todas las ovejas. Y el verso 17, fíjate lo que dice. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, pero por una razón muy importante. De que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Las dos primeras ocasiones en que Yeshua le pregunta a Pedro si le amaba, él usó una palabra que en el griego es la palabra ágape. Y esta es muy especial porque significa un amor muy grande. Un amor incluso incondicional, a un nivel más sublime o amor supremo. Sin embargo, la tercera vez, por eso se entristeció Pedro, porque la palabra que utilizó Yeshua, aunque vemos en la traducción que es la misma palabra, en realidad en el griego es otra palabra, es la palabra fileo, que significa un amor de amigo. Por eso se entristeció. Porque entonces el mismo maestro le hizo reaccionar a Pedro hasta la tercera pregunta. Porque Pedro hizo que Pedro mismo se diera cuenta que al final, que en realidad, después de todo lo que había pasado, de que le había negado, en realidad le amaba como un amigo. No era tan incondicional, no era como el amor perfecto. Y es por eso que Pedro se entristeció. Porque finalmente Yeshua le preguntó si cuando menos como un amigo le amaba. Y Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero no podía argumentar un amor más grande justo precisamente porque ya le había negado. Pero aún así el Señor, fíjate el amor del Señor, porque aún así el Señor le confió y le confirmó el llamado que le había dado. No se lo quitó, sino le restauró. Y esto es muy importantísimo, porque en este pasaje todos estamos representados por Pedro quizás. Y el Señor nos está dando pues un mensaje muy claro. ¿Cuál es ese mensaje? No importa cuánto estés seguro de que amas a Yeshua, nuestro amor siempre va a ser limitado y jamás será como un amor perfecto, como el amor perfecto que Él sí tuvo para con nosotros. Nuestro amor, por causa de nuestra propia naturaleza, siempre va a ser incompleto. Pero también hay que entender por qué. Justo por nuestra propia naturaleza. ¿Cuántas veces hemos pensado que daríamos nuestra vida por el Señor? De la misma manera que Pedro, nosotros no fuimos diferentes quizás en ningún momento, y sin embargo lo que dice Yeshua es, no importa que tu amor no sea perfecto, yo confío en ti. ¿Cuántas veces el Señor ha afirmado esta confianza? ¿Cuántas veces nos ha sentido, nos ha hecho sentirnos con esta gran confianza? A pesar de que nosotros quizás nos hemos sentido muchas veces indignos de hablarle a alguien de la palabra de Dios.
Quizás eso te ha pasado a ti, a mí me ha pasado en algún momento. Sin embargo, Él nos ha depositado su confianza y eso es lo que nos dice. Por nosotros mismos no somos dignos de nada. Lo que quien nos hace dignos de compartir su palabra, de hablar de su palabra, es Él. Pero si no hablas de Él y hablas de otras cosas, pues tú a ti mismo pretendes dignificarte, ¿no? Pero cuando Él es tu motivación de abrir tu boca y proclamar su evangelio, pues imagínate, Él es el que te justifica. Él es el que confía y una vez más deposita su confianza en ti. Por esa razón, cualquiera que te comparta, cualquiera que escuches hablar de la palabra de Dios, no lo consideres como el gran perfecto, el que no tiene ningún error. No esperes ver en esa persona algo así. Va a tener muchos errores, te lo aseguro. Un servidor tiene muchísimos errores, quizás muchísimos más que ustedes, que me dan este honor de acompañarnos. Nosotros no nos dignificamos a nosotros mismos. Es Él el que confía por cuanto que somos fieles en hablar de Él. Y por eso nos dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Hay un solo pastor y de Él nos tomamos. Pedro en ese momento fue restaurado. Él fue restaurado por la confianza manifestada por el Señor. Pero además, porque Pedro supo que el Señor le había perdonado también. Él estuvo seguro de que el Señor le perdonó. De manera que nosotros también podemos tener esta certeza. Debes tener esta certeza. Nadie en el mundo que hable de la palabra de Dios debe olvidar que debe sentirse con la misma confianza que el Señor depositó en Pedro. Todos debemos tener esa certeza. Así es de que no te limite tus fallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras estemos en la condición de carne, seguiremos teniendo limitaciones. El hecho de que Yeshua le haya preguntado a Pedro 3 veces que si le amaba, pues tiene que ver también con el tema de las 3 veces que le negó. En cada una de esas negaciones el Señor le restauró. Y al final el Señor le manifiesta su amor y su perdón y le dice: continúo confiando en ti. Y a continuación se van a mencionar algunas actitudes que encajan precisamente en la actitud de Pedro cuando le dijo a Yeshua que Satanás le había pedido para zarandearlo, que fue justamente cuando dijo esto, ¿no? Que estaba dispuesto a dar su vida por él. Y esto lo vemos en Lucas 22, capítulos de los versículos 31 al 34. Si quieres leerlo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así es. Así es, exactamente. Y pues bueno, también el Evangelio de Mateo se cita este evento en donde Pedro se expresa de esta manera, ¿no? Y precisamente cometió ese error, el error de jactarse, y Pedro se envaneció en este tipo de amor que sentía por Yeshua. Sin embargo,
pues la amarga experiencia de Pedro le haría entender que el amor de Dios no es como lo expresan los hombres, de forma natural, sino que incluso el amor de Dios es un don que también viene de arriba. Así es de que si no tenemos ese amor, hay que pedir al Señor, hay que orar al Señor para que nos dé de este amor que lo necesitamos precisamente para avanzar en nuestra fe. Y dice, continúa el verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. Aquí la palabra sufrido que utilizó el apóstol Pablo en el griego es la palabra macrozumeo, que se traduce como tener un espíritu largo y un espíritu que aguanta, un espíritu que es muy, muy, muy paciente. Y en ese sentido hablamos de una virtud en las personas que manifiestan un amor sufrido. Un amor que hace que uno muera a sí mismo antes que responder la ofensa. Y la consecuencia de una actitud así, pues es la benignidad, por supuesto. El amor es benigno. Dice, el amor no tiene envidia. Efectivamente, uno de los aspectos que mencionamos en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, que era justo lo que debemos evitar, es codiciar los dones de otros. Y la envidia tiene características similares que evitan que el don que pudiéramos recibir cumpla su propósito divino. La envidia es como un cáncer en el alma de las personas. Y muchos lo padecen y para su propio mal no se dan cuenta aún. Así es de que debemos tener mucho cuidado de que la envidia no sea un impedimento para tener libertad del alma, paz, tranquilidad y bendecir a quienes reciben un don por parte del Señor. Eso te va a dar mucha tranquilidad. Proverbios 14, verso 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es corona de los huesos, carcoma de los huesos, perdón. Efectivamente, es como un cáncer la envidia. Así es de que tengamos mucho cuidado de que quizás sin darnos cuenta estemos en una actitud así, porque a final de cuentas es para nuestro propio mal. Dice, el amor no es jactancioso ni se envanece. El que tiene una verdadera actitud de amor a su prójimo no tiene una actitud de fanfarrón. No hace alarde de lo que supuestamente es, o lo que tiene, o lo que hace. Por eso es que en el griego se traduce como envanecerse, como ser muy, muy inflado, hincharse. El problema es que el que es muy inflado pues solo tiene aire, es decir, no tiene nada. Y solo se engaña a sí mismo en su propia mente. Pero hay una actitud aún más característica quizás en muchas personas, porque muchos pretendiendo mostrar una supuesta humildad buscan hacerse notar y buscan hacer notar su supuesta actitud humilde, y eso es justo lo contrario, porque lo hacen porque quienes lo hacen solo lo hacen como lo hacían aquellos fariseos, con ese propósito. Aquellos fariseos que les gustaba mostrar una supuesta santidad, usando sus largas filacterias, orando en las esquinas, etc. Pero como eso, muchas actitudes hay hoy en día en donde las personas se dan a notar en actitudes así, hasta les cambia el semblante, ¿no? Y de repente ya pierden la naturalidad, ya no son los mismos, ya pasaron a otro nivel. Fanfarrones, envanecidos, hinchados, inflados de puro aire. Todo ello solo para ser vistos por los hombres.
Pero Yeshua identificó lo que en realidad eran esas personas, hipócritas que solo se jactaban y se envanecían de una supuesta santidad. Y lo lamentable es que esas actitudes hoy abundan entre los creyentes. Verso 5 dice, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Puede ser que algo te parezca conveniente. Sin embargo, debes de pensar si en un momento dado, aunque sea conveniente, quizás es algo indebido. Algo que no es correcto a pesar de que pueda proveerte de algún beneficio. Abstenernos de hacer lo indebido es justo actuar con amor al prójimo, con amor verdadero. El amor no busca lo suyo. Claro, claro, y de esto ha estado hablando el apóstol Pablo en los capítulos anteriores. Esta característica del amor se refleja cuando ponemos en práctica el principio enseñado por el propio Pablo, cuando él dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El amor no busca lo suyo. No pretendas estarte satisfaciendo a ti mismo en tu propio conocimiento. El amor no se irrita, no guarda rencor. Al irritarse y guardar el rencor, estas dos actitudes van de la mano. Y existen muchos motivos para los que en un momento dado cualquier persona puede irritarse, en cualquier momento, a cualquier hora. Sin embargo, en cada uno de estos motivos siempre podemos decidir ser benignos. Y así es que siempre tendremos la decisión de no irritarnos. Y en consecuencia, pues no guardar rencor que a final de cuentas nos hace daño a nosotros mismos, sino en lugar de eso manifestar el amor que hemos recibido de parte del Señor. Y en ello estamos comprometidos. Dice el verso 6, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El que tiene amor no puede complacerse de cualquiera que va por la vida viviendo su vida en contra de la voluntad de Dios. Digo, tú no puedes ver eso de buena forma. Aquella persona que siempre lleva su vida en contra de Dios como una literal rebeldía. Porque la injusticia es justo lo contrario a una forma de vida conforme a su instrucción. Sin ley, sin instrucción, sin límites. Sin embargo, el que tiene amor siempre se goza de la verdad. Es decir, aunque muchos a su alrededor prefieren abrazar la injusticia, el que tiene amor, el amor de Dios, se agrada de lo que le agrada a Dios. El verso 7 dice, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Va de menos a más el apóstol Pablo y cada vez vas viendo reflejado justo en esas palabras de Pablo el carácter de Yeshua, justo como él vivió hasta el último suspiro. El amor todo lo sufre y esto pues, nos da la idea de una actitud de protección hacia otros quizás, ¿no? Pero también dice que el amor todo lo cree. Y esto quiere decir que el amor no permite que veas a las personas y que todo el tiempo estés pensando mal de ellas, sino que debes creer en la bondad de las personas también. Debes pensar que también hay bondad en las personas, ¿sí? Sin importar que en un momento consideres que no son creyentes, etcétera. Lo hemos hablado muchas veces, muchas ocasiones. Hemos recibido testimonios de personas que no profesan tu fe, pero que en su vida te dan testimonio de que realmente
son buenas personas. Y el amor todo lo espera. Jamás debemos dar por hecho que no hay remedio para unos y para otras cosas, sino que debemos ser optimistas siempre pensar en lo mejor. El que tiene amor todo lo soporta, siempre permanece fuerte y siempre permanece firme en medio de las pruebas. Tú puedes recibir pruebas quizás difíciles en tu vida, pero justo por amor vas a permanecer en la fe, no vas a abandonar la fe. Verso 8, el amor nunca deja de ser. Y aquí viene algo muy importante, fíjate, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué utiliza la palabra pero el apóstol Pablo? Porque está hablando de dos eventos distintos, dos eventos que van a ser separados en la culminación del siglo del hombre. Está hablando del tiempo en el que estamos todavía esperando a Yeshua y del tiempo en que acabará toda esta limitación. Por eso dice acabar las profecías, acabar las lenguas y la ciencia. Ya no vas a necesitar de eso. Lo que ha generado conflictos hoy en día y rupturas entre los creyentes, ¿qué es? Pues que se olvidan de que al final lo único que va a prevalecer pues es precisamente aquello que nos ha salvado. El amor manifestado ahí en la cruz. Pero la consecuencia de olvidarnos de eso es que nos enfocamos todo, tanto en el conocimiento intelectual de las escrituras, ¿sí? Lo cual, pues, por supuesto que es importante, claro que sí. Pero nunca al grado de olvidarnos del amor. Porque nada nos va a servir que sepamos la profecía, que sepamos la escritura, que tengamos ciencia, que hablemos en lenguas y nos olvidemos de lo más importante, que es lo que al final justifica cualquier don espiritual, el amor. Hubo una escritora que escribió un poema que tituló He amado una vez. Y escribió una frase muy interesante en ese poema. Es un poema más largo, pero solamente retomo y transcribí una porción de esto que ella escribió. La forma en cómo visualiza ella el amor. Dice, el amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor se une a la eternidad en estrecho abrazo. Wow, esta mujer, sí, a final de cuentas entendió en el espíritu quizás lo que hace el amor. ¿Cómo es que enlaza el amor, lo que hacemos aquí en la tierra, en el tiempo que vivimos, con el tiempo de la eternidad? En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, él habla de las falsas enseñanzas y del engaño del anticristo. Y Juan habló del tiempo de la vida eterna también, como la promesa del Señor, si es que nos mantenemos fieles. Mientras tanto, la unción, mientras que llegamos a ese tiempo de la eternidad, esta unción que hemos recibido hace que tengamos, que ya no tengamos esta como que necesidad de ser engañados por las falsas doctrinas. Y él habla de la enseñanza precisamente, pero se refiere a la enseñanza, a la falsa enseñanza, porque el contexto de las palabras de Juan tiene que ver precisamente con el anticristo. El propósito del anticristo, ¿cuál es? El engaño, ¿sí? La falsa doctrina. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 en adelante. Si gustan acompañarme ahí su escritura, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es decir, lo que ya aprendiste, lo que entendiste y comprendiste a través de las escrituras desde el principio, no andes buscando
falacias, no andes buscando ser engañado porque lo vas a lograr. Por eso dice Juan, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, por supuesto. Por supuesto, porque ya entendiste, ya comprendiste el propósito de que hayas conocido la Escritura. ¿Sí? Permanece en ese conocimiento. Dice el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, fíjate lo que dice bien. Os he escrito, ¿qué es lo que ha escrito? Que permanezcas firme en la fe verdadera. Y esa fe verdadera te la proporciona el conocimiento de la palabra escrita. Por eso habla lo que conociste desde el principio. Y si es así, la promesa es la vida eterna. Y luego dice, recuerden que les he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Yeshua. ¿Cómo es que recibes esa unción? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. ¿Qué es unción? Ungir, ¿qué es? Como untar aceite. ¿Sí? En el Espíritu. Permanece en vosotros. La unción que recibiste de Yeshua permanece en ti y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero ¿a quiénes se está refiriendo de que nadie te enseñe? A estos que engañan. Así que la unción misma, fíjate bien qué importante es esto, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Aquí la palabra unción en el griego que está utilizando Juan es la palabra charisma, que se traduce como ser untado en aceite por el Espíritu Santo. Es decir, que todo aquel que continúa siendo engañado por las falsas doctrinas es porque aún no ha recibido esta unción por parte del Espíritu de Dios. A eso se refirió Juan al decir que no tiene necesidad de ser engañados por nadie, de estos engañadores, de estos que andan enseñando falacias y fábulas desconectadas, descontextualizadas de la palabra. Lo que significa que por esa unción que has recibido vas a discernir, fíjate bien, por esa unción que el Señor te ha dado a través de su Espíritu, tú vas a poder discernir quién te habla verdad y quién te habla fábulas y mentiras, falsas doctrinas. Tienes esa capacidad, entonces tienes la unción del Señor, del Espíritu de Dios. Si aún estás muy confundido en tu fe y andas de aquí para allá y de repente te desesperas, y ten cuidado. Haz un alto, detente, ora al Señor, clama al Señor, ponte de rodillas, tú solo, y de todo tu corazón pídele que te dé claridad del Señor. Y el Señor te va a dar esa calma, esa fe, ese shalom, esa paz. No es malo estar interesado en conocer. Por supuesto que no, eso es importantísimo. Yo mismo se los he compartido, les he sugerido que escuchen otras voces, o sea, eso está perfecto, todo en orden, pero si ya te está pasando que de repente estás muy confundido o confundida y estás en tu fe disvariando y ya de repente tú misma ya no entiendes en qué estás creyendo, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Pon un freno, ten calma, ¿sí? Todo el conocimiento intelectual no es lo más importante. Lo que importa, y lo estamos viendo, es justo que tengas el discernimiento para
para que en su momento ser apercibido de los que enseñan falsas doctrinas, porque justo ellos vienen del anticristo. Esa es la labor del anticristo. Lee todo el capítulo de esta primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Te vas a dar cuenta de qué está hablando. Muy, muy impresionante. Así de que, en este caso, el apóstol Pablo, en este capítulo que estamos estudiando, nos dice que llegará el momento que las profecías acabarán, por supuesto. Ya no habrá necesidad de que alguien te guíe del conocimiento de Dios. Así como el conocimiento de la ciencia, porque es el conocimiento, la revelación que Yeshua nos da. Porque ya no habrá necesidad de que unos enseñen a otros, sino que seremos como uno solo en Yeshua, en la eternidad. Justo esto va a ser allá, en la eternidad, con todo el conocimiento que no teníamos. Y esto, ¿por qué? Pues porque esto tiene que ver justo con la transformación, el momento en que seremos transformados. Ya no vamos a tener la limitación que hoy tenemos en la carne, porque seremos seres espirituales. Y Pablo nos confirma precisamente esto. A continuación, en el siguiente versículo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, en parte conocemos, en parte, es decir, estás muy súper seguro de lo que ya conoces a nivel intelectual. Pero dice, y en parte profetizamos, es decir, este ya es un conocimiento que te he revelado a través del Espíritu de Dios. Un conocimiento de las Escrituras que te va a ir guiando hacia los misterios de Dios. Por eso no es lo mismo. Por eso habla de un conocimiento, en parte conocemos y en parte profetizamos, claro, porque es un don espiritual. Y si es espiritual, es sobrenatural. El que profetiza, el que habla la palabra. Efectivamente, hoy tenemos ese límite, pero cuando Yeshua venga, entonces todo será perfecto y lo sabremos todo. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, tu conocimiento de hombre, tu conocimiento intelectual, eso va a acabar. Y se quedará lo que es perfecto. Así es que ya no sabremos en parte, sino solo sabremos perfectamente todo. Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, en la eternidad vas a conocer de la misma manera en que fuiste conocido. ¿De qué momento está hablando? Justo del momento en que fuiste escogido para ser predestinado. Pablo nos está hablando de este proceso en el que nos encontramos todos. Desde que comenzamos a querer conocer al Señor como niños, hasta el momento en que hemos madurado en nuestra fe. Y hasta el tiempo de la eternidad. Hasta el que lleguemos a ese tiempo. Pablo enfoca este proceso como un todo que inicia justo desde el momento en que decidimos abrazar el pacto, ¿sí? Para conocer al Señor. Y al hacerlo, nuestro Señor en un momento dado nos da este entendimiento. No fue casualidad. No es porque es un santo escogido, ungido aparte de los demás. No es una característica que tenga que ver contigo, sino que fuiste predestinado precisamente para un propósito divino. Y en este proceso vemos, quizás no con mucha claridad, lo que nos sucede, ¿no? De repente que hay dudas, y eso es normal. Pablo mismo lo está confesando.
la forma en que será el tiempo que finalmente lleguemos a la morada eterna con nuestro Señor. Todo este proceso vemos como en espejo, ¿no? Quizás poco borroso, no tan claro, pero llegará el momento en que todo lo veremos tan claro como si viéramos cara a cara, como fuimos conocidos desde que Él nos escogió para ser predestinados desde la fundación del mundo. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto, el amor siempre será el elemento que vincula a cualquier don espiritual que podamos recibir. Así es que resulta de vital importancia entender que no importa que tengamos dones si no los podemos desarrollar conforme al amor que prevalece sobre la fe y sobre la esperanza. Yeshua nos dio un mandamiento en el que resumió el cumplimiento de toda la ley. Este es mi mandamiento, dijo, que os améis unos a otros, porque yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo crees que fue esto? Desde la fundación del mundo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca por causa del amor, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Señor, cuán bueno eres, Padre eterno, cuánto amor nos tienes, papito. Y mi Dios, nos falta tanto, Señor, por entender tu palabra, por aplicarla, Señor. Nos falta ese amor divino que tú tienes, Padre. Te pedimos que derrames ese amor, Señor, en tu pueblo. Ese don perfecto, Padre, para que podamos nosotros agradarte. Y cualquier don que hemos recibido de parte tuya, mi Dios, sea vinculado con ese amor, Padre. Sea como un regalo especial ese amor que podamos dar a los demás. Mi Dios, gracias te doy por este día de reposo que estamos teniendo tan delicioso. Te pido que toda tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para aplicarla, para que seamos fruto de esa aflicción, de ese amor que tuviste para con nosotros, esa entrega perfecta, Señor. Mi Dios, gracias te damos por todas las familias que se encuentran reunidas, por aquellos que se encuentran enfermos. También te pedimos, Padre, porque derrames sanidad, mi Dios. Gracias por esa unción que tú has tenido para con nosotros, tu Espíritu Santo que nos permite, mi Dios, entender y discernir cuando escuchamos algo que no es, Padre, porque hasta nuestro mismo espíritu se inquieta cuando no escuchamos algo cuando escuchamos algo que no es, Padre. Gracias por esa unción, por esa protección que tú nos das en nuestro espíritu, Padre. Síguenos alimentando, mi Dios, de la leche no adulterada, Padre, para que podamos crecer en ti y llegar a esa perfección cuando tú vengas, Padre, que tú nos expliques todo lo que necesitamos aprender. Te bendecimos, mi Dios, por este estudio y bendecimos también la vida de Humberto, Padre. Gracias, Señor, por Humberto, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Gracias.